Pandemia por COVID-19 en México. El 30 de marzo del 2020 se dio a conocer el estado de emergencia sanitaria por COVID-19 y la exigencia y la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y privado. Sin duda, el año 2020 fue difícil para todas y todos. Las actividades diarias de los mexicanos se alteró, los hogares se encontraron siempre ocupados y en las calles cambió desde el andar hasta el aseo diario de sus elementos más públicos. Los mexicanos sufrieron crisis políticas, económicas y sociales. Esto afectó la salud social de la población mexicana. Sin embargo, los mexicanos estuvimos para apoyarnos. Una aportación positiva a nuestra comunidad fue el hecho de no salir de nuestra casa para protegernos a nosotros mismos y a toda la población. Hoy nuestra responsabilidad es tener todo el esquema de vacunación completo. La primera pregunta es, ¿cuál consideras que fue el reto más grande ante la pandemia en el ámbito social? El reto más grande en el ámbito social, yo pienso que fue que la gente entendiera que tenía que modificar su forma de vida y que se tenía que disciplinar. ¿Y cómo consideras que fue tu participación como ciudadano durante la pandemia? ¿Hiciste algo o aportaste algo positivo para beneficiar a tu comunidad en esta emergencia? Yo hice fue como aceptar las normas y seguirlas, porque creo que era la mejor forma de contribuir, ¿no? Entonces, salir lo necesario nada más y usar siempre el cubrebocas y bueno, como que adaptarte a la normatividad, ¿no? Que te pedían. Yo sigo usando el cubrebocas y sigo manteniendo las mismas normas, porque la pandemia no se ha acabado. La pandemia sigue. Hay que tenerle respeto pues al bicho este, ¿no? Al virus. Pues los virus no, ningún virus, ninguna bacteria, pues respeta, ¿no? No tienen código de honor. Entonces, lo mismo sea de una u otra manera, si te descuidas, te ataca, te enferma y ya sea que si te puede afectar a ti o tú ser transmisor a otras personas que a lo mejor pues, tampoco lo merecen, ¿no? Entonces hay que tomar mucha conciencia, me parece que eso es importante. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué impacto tuvo la pandemia en la economía de tu familia, país y comunidad? Creo que el impacto fue diferente de acuerdo a las diferentes escalas, aunque hubo muchas similitudes. Yo creo que a nivel nacional, pues definitivamente fue negativo, principalmente para todas las pequeñas y medianas empresas, quienes tuvieron que cerrar precisamente por motivos de poca venta, ¿no? La mayoría de estas empresas tienen negocios físicos, entonces la gente al estar en un estado pues de encerrarse en su casa, pues evitó que se moviera el comercio, ¿no? Entonces a nivel nacional sí hubo un rezago, en mi comunidad también, y en mi familia creo que sí hubo un poquito menos de rezago económico porque diversificamos varias fuentes. Trabajar con mis compañeros de Venezuela fue una experiencia para normalizar el concepto de interculturalidad en estos días. Y no solamente usar el término interculturalidad, sino tener esta comunicación e interacción con personas de otro lugar de origen, con una identidad diferente, con una cultura diferente y todo lo que requiera de diferencias. En lo personal, esta experiencia me gustó mucho y la tomo como una oportunidad porque me ayudó a adoptar toda la diversidad que existe en el mundo y sobre todo de saber que no hay fronteras para poder realizar algo con alguien de otro país. Ahora con todas las tecnologías que existen podemos lograrlo. Reflexionar sobre lo ocurrido en México y en el mundo con el COVID-19, el coronavirus nos afectó a todas y todos, ya que llegó en un momento inesperado que generó gran desigualdad social, económica y política, aumentando el desempleo, la pobreza, etcétera.
Sin duda alguna nunca habíamos vivido una situación así con constantes cambios, pero que sin duda alguna como buenos mexicanos hemos logrado salir adelante. Hola, vamos a presentar el tema Salud mental emocional de los mexicanos durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se caracterizó al COVID-19 como una pandemia que se ha esparcido en todo el mundo, incluyendo México. En respuesta, el gobierno dictó medidas sanitarias conducentes para disminuir el número de contagios entre la población, como el aislamiento o distanciamiento social. Estas medidas fueron observadas como una variable con efectos psicológicos negativos de carga afectiva, comportamental y cognitiva. Esta enfermedad ha traído grandes cambios en el estilo de vida de las personas y a su vez ha generado cierto grado de resiliencia, permitiéndoles sobrellevar la contingencia de salud. El cuidado de la salud mental emocional de la población es fundamental para reducir el impacto psicológico de la experiencia vivida y promover la estabilidad. En estudios realizados se encontró que respecto a los trastornos de salud mental, entre abril y agosto del 2020, la prevalencia mensual de síntomas del trastorno de ansiedad generalizada se mantuvieron en niveles altos en comparación con estrés y depresión. Se mostraron puntuaciones máximas. Existió una sobreestimación de trastorno de ansiedad generalizada durante el primer año de pandemia, y cabe mencionar que fue en diferentes grupos sociodemográficos y con diferentes porcentajes de prevalencia. Respecto a la depresión, en 2020 se registró un incremento importante con respecto al 2018 y en relación con el suicidio, en 2020 a nivel nacional hubo 7.812 decesos. COVID-19. En este contexto, el personal de salud puede desempeñar un papel fundamental en el bienestar de enfermos y sus familias, el del personal de salud y del público en general. De hecho, están en una posición única para ofrecer una perspectiva equilibrada para mejorar el conocimiento, la actitud y las prácticas sobre la enfermedad, así como para abordar la ansiedad que existe en este momento. La Secretaría de Salud Federal elaboró los lineamientos de respuesta y acción en salud mental y adicciones para el apoyo psicosocial durante la pandemia, que tienen como objetivo apoyar a los servicios de salud federal, estatales y municipales en acciones sistematizadas para el cuidado de la salud mental. Ante estas restricciones, la totalidad de los estados deberán implementar estos lineamientos a favor de la salud mental de sus poblaciones. Si no lo hacemos, enfrentaremos en los próximos años una mayor carga de enfermedad por trastornos mentales en perjuicio de familias, comunidades y de nación. La primera pregunta que te tenemos es, ¿cómo se abordó el tema de la salud emocional en tiempos de pandemia por el COVID-19? Pues yo creo que, hablando de bien o mal, yo creo que se hizo muy bien porque nos adaptamos como a las necesidades, ¿no? Y con las herramientas pertinentes, con la tecnología, muchos tomaron terapia en línea y cosas del estilo. Así que yo creo que fue de la mejor manera. ¿Cómo se abordó el tema de la salud emocional en tiempos de pandemia? Pues, por ejemplo, sé que en la salud pública hubo hospitales en los que se ofrecía atención gratuita al personal médico, a las enfermeras, a los doctores que estaban expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo como enfocándose en las consecuencias emocionales que tenía, porque ellos tuvieron un montón de pérdidas, ¿no? Aparte de enfrentarse con los pacientes que iban falleciendo, ¿no? De trabajar con ellos, también hubo muchos doctores y enfermeras que fallecieron. Entonces se les daba como espacio gratuito. También en centros de salud sé que también se atendía a personas de manera gratuita. Y también hubo algunas instituciones, por ejemplo, la Ibero ofreció una línea de apoyo gratuita telefónica para personal médico que lo necesitara. Entonces creo que ese es como un ejemplo de cómo se atendió la salud mental durante la pandemia. Pues bueno, yo considero que lo que vimos, lo que nos pudimos dar cuenta con la evidencia de las entrevistas es que el cuidado de la salud mental es muy importante, ya que se derivó por la pandemia por diversas causas. No sé, no solo fue la enfermedad, o sea, el virus en el cuerpo, sino también por las medidas que se tomaron, como el distanciamiento social y el aislamiento, que fue que cambió muchos nuestros hábitos diarios y nuestras formas de vida. Entonces, pues creo que hay mucho todavía por hacer de manera conjunta entre individuos, gobierno y sociedad.
Creo que hubo como un cambio, o sea, creo que sí se puede ver como que un antes y después en la atención que le ponían a la salud mental, porque siento que antes de pandemia, o sea, como que sí ya tipo 2019 ya se estaba empezando como a tomar más en cuenta, mínimo aquí en México, o así como que lo percibí yo, pero ya a partir de la pandemia como que ya todo mundo realmente empezó a hablar de salud mental, o sea, como que le empezaron a dar la importancia, siento yo que nunca le habían dado aquí en el país. Este, y incluso creo que hubo mucha gente que jamás había pensado en tomar terapia, que empezó a tomar terapia. Sí, la gente empezó a tomar como más en serio esta parte de la salud emocional y mental y empezaron a tomar terapia porque realmente lo necesitaban. O sea, el encierro no fue algo positivo para nosotros, o sea, creo que fue algo más negativo que positivo. Entonces, sí, considero que la gente lo empezó a tomar más en serio y no fue como un juego, fue como pérdida de tiempo porque nos empezamos a enfocar más en nosotros mismos, en lo que probablemente antes no estábamos tan conscientes. En pandemia como que desarrollamos esa parte de, ok, tengo que preocuparme más por esto y dejarme de preocupar por esto porque realmente me está afectando. ¿Consideras que la pandemia por COVID-19 afectó de manera positiva o negativa a los índices de contaminación de salud ambiental en nuestro país? Pues al principio muy bien porque se cerraron fábricas y la gente dejó de salir, dejó de gastar, dejó de consumir pues muchas cosas materiales que no se dieron cuenta que no eran necesarias. Y hasta teníamos videos ahí en Acapulco paseando ballenas y los mares como hasta descansados, todo el entorno. Pero después la gente como no sé si fue por el encierro y empezó a consumir y a salirse de todo lo normal, en vez de haber aprovechado y entender lo que nos dejó de enseñanza la pandemia. Ok, la segunda pregunta es, ¿por qué la población y sus gobernantes no son capaces de ayudar de manera directa para mitigar el problema de la contaminación de la misma manera que lo hicieron con la pandemia? Porque es negocio, los negocios son los que dejan dinero, son los que contaminan y la gente quiere ganar dinero. Por último, ¿es posible que debido a la contaminación entremos en otra situación de crisis de salud ambiental causada por el COVID-19? Es posible que debido a la contaminación, sí es muy posible porque estamos acabando con el mundo y haciendo cosas que no se deben de hacer y todo eso causa bacterias y problemas. Hola, yo soy María Paulina y para mí este proyecto se me hizo súper interesante. Creo que los temas están súper interesantes y también de suma importancia porque pues realmente estuvimos investigando más de realmente qué fue lo que pasó en nuestro país, pero yo creo que me hubiera gustado que fuera de más tiempo y también que hubiéramos tenido más contacto con nuestros compañeros de Venezuela para conocerlos más y pues interactuar un poco más. El poder haber trabajado con compañeros latinos de otra universidad que se encuentran en Venezuela para mí fue un gran reto, pero pues al mismo tiempo muy enriquecedor en cuanto a lo que nos suma a la parte académica. Además de que aprendimos un poco de los países de ambos, pudimos de igual manera ver nuestras similitudes y en dónde estamos afectados. Y por ahí podemos buscar una solución en conjunto para los problemas a futuro. En mi caso yo expliqué la parte del impacto ambiental que tiene la sobrepoblación en México y es algo bastante interesante dado a que está ocurriendo lo que pasó en muchos estados del mundo de diferentes países mucho más avanzado tanto tecnológica como socialmente. Entonces se vuelve a repetir el patrón en el cual las áreas que son las rurales dejan de ser habitadas y la gente empieza a llegar a las ciudades urbanas más grandes, dejando totalmente el campo desatendido, y estas personas que llegan con una idea diferente de salir adelante les cuesta mucho adaptarse
les resulta ser un desafío más en su vida diaria. Es mucho más difícil para ellos poder subsistir, porque pues eso es la verdad. Aquí la gente que gana el mínimo subsiste y no vive de una manera digna, pero de igual manera se empiezan a encarecer los recursos, ahora sí que vitales para llevar a cabo una vida humana decente. Debido al COVID-19, 5.78 millones de mexicanos se vieron afectados, de los cuales 325,000 perdieron la vida. Para 2016, el 70% de la población mexicana era obesa. Con la llegada del COVID-19, esta parte de la población fue la que más se vio afectada, junto con la población fumadora, de los cuales 14.44 millones son fumadores ocasionales y 8.32 millones son fumadores diarios. Debido a que estas actividades son muy malas, ya sea fumar o comer en exceso, sus capacidades médicas se vieron muy afectadas con el COVID y algunos perdieron la vida. Nos dimos cuenta que la sociedad mexicana es muy sedentaria, más cuando entró la pandemia, con el home office y todo eso. La gente, al estar tanto tiempo sentados, se les enchocaba la columna, llegaba poca oxigenación al cerebro y tenían mala circulación. Y algunos ejercicios que puedes tener es caminar 30 minutos al día. Ella es Priscila, es estudiante de medicina y hoy se le va a entrevistar para una encuesta de salud física. Priscila, ¿qué hábitos debe seguir una persona cuya actividad física prepandemia es casi nula para evitar caer en un estado de obesidad o sedentarismo extremo? Pues yo creo que tiene que ponerse metas a sí mismo y buscar algo que le guste para no caer en una rutina. Y no sé, chance si le gusta pintar o algo, ponerse a hacer eso en vez de estar echado viendo tele, o ponerse una rutina y una buena dieta. ¿Tu salud física se vio afectada en la pandemia? Si sí, ¿cómo? ¿Hiciste algo para cambiar ese aspecto? Pues la verdad, no. Seguí la misma rutina que siempre y sí, intentaba hacer ejercicio yo en mi casa. Ok. ¿Qué beneficios trajo consigo el realizar actividad física en pandemia? ¿Cómo crees que las personas seguirán este hábito cuando regrese en su totalidad la normalidad? Pues no subí de peso y no me hice obesa, lo que estuvo bien. Y yo creo que mientras una persona sea constante, no porque sea pandemia, debe dejar de hacer ciertas cosas que son buenas para su salud. Si sigue una buena rutina en su casa, puede hacer ejercicio de diferentes maneras y así evitar caer en el sedentarismo. Gracias, Priscila. Nos dimos cuenta que la sociedad mexicana es muy sedentaria, más cuando entró la pandemia, con el home office y todo eso. La gente, al estar tanto tiempo sentados, se les enchocaba la columna, llegaba poca oxigenación al cerebro y tenían mala circulación. Y algunos ejercicios que puedes tener es caminar 30 minutos al día. Para 2016, la población mexicana contaba con un 70% de... Debido al COVID-19, 5.78 millones de mexicanos se vieron afectados, de los cuales 325,000 perdieron la vida. En conclusión, podemos decir que la salud física en México se está deteriorando y tenemos que empezar a hacer un cambio, que empiece por ti y por mí. Este trabajo nos ayudó a darnos cuenta de cómo está la situación en México y qué es lo que podemos hacer para cambiarlo. Y por último, queremos agradecer a la maestra Lau y a la maestra Yuma por este gran proyecto y también a nuestros compañeros en Venezuela por hacerlo posible. ¡Salud física! La enfermedad del COVID-19 no simplemente afectó la fe y la esperanza que tenía la gente en vivir una vida plena, larga, sana, sino que también afectó las creencias que tenía cada ser humano respecto a su religión, a cualquier Dios que profesara. Porque, por un lado, si un familiar se enfermaba, o uno mismo se enfermaba, un familiar se moría, un cercano, o uno mismo ya no veía la salida, se enojaba con su Dios de ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? Mientras que otros se acercaron más a Él y
buscaron un refugio en él. Fue una gran separación de ideas. Una parte fundamental de la salud espiritual es la búsqueda de la autorrealización. La pandemia provocó que el pueblo mexicano dejara de pensar en su futuro y solo se concentrara en su presente. Provocó que gran parte de los ciudadanos dejaran de estudiar y aumentó su miedo a contraer este virus. Cerca de 5.2 millones de estudiantes que no volvieron a las aulas por miedo al contagio. Estudiantes que dejaron de pensar en su éxito profesional y se enfocaron en su salud de ellos y de su familia. Miedo a que sus familias contrajeran este virus. Y casi todos los mexicanos fuimos obligados a dejar nuestra vida, nuestras metas laborales, y nos enfocáramos en la crisis sanitaria que aterrorizaba al mundo. 27% fue el aumento en el nivel de estrés de las personas que se registró a principios del año 2020. ¿Qué tanta importancia le diste a tu autorrealización durante la pandemia? Yo creo que realmente le di muy poca importancia debido a que durante la pandemia, mientras estaba encerrada, sí pasé como por bajos y altos, pero más por bajos porque no me sentía como a gusto estando en mi casa, no hacía lo que me correspondía, no hacía mis objetivos diarios o lo más mínimo con mi persona de tener mi cama, recoger. Yo creo que lo descuidé un poco, entonces yo digo que mi autorregulación estuvo muy por debajo de mis expectativas. Bueno, no muy bien, pero me refiero a que estuvo bien la respuesta. Okay. ¿Se vieron atraídos por hacer algún tipo de conexión con tu ser interior? Sí, mucho, y más cuando estaba por momentos muy decaída. Me gustaba como saber el por qué estaba triste, o el por qué no quería comer, o el por qué no quería salir, o el por qué no quería hacer como cosas que me motivaban o me hacían feliz. Entonces sí, busqué como la forma de ayudarme y estar bien conmigo misma y con mi persona y todo eso. ¿Tus planes de vida cambiaron a raíz del COVID? Y sí, dinos por qué, y cómo te sentiste. ¿Te sentiste complacido con el rumbo que tomó tu vida? Sí cambiaron porque principalmente yo quería irme a una escuela pública, pero por cosas del destino ya me quedé en una privada. Estoy feliz, sí, creo que me ayudó mucho a conocer otros ámbitos, a conocer más personas, a conocer más gente. Entonces sí, estoy a gusto con ese cambio que hubo. ¿Y crees que se vio alterado tu práctica religiosa, espiritual o creencias a raíz del COVID? No, porque en casa, con mi familia, yo soy católica, entonces había veces en las que poníamos la misa y estábamos todos juntos. No siempre, pero sí era de vez en cuando, cada 8 días o cada una vez al mes, y conectábamos como todos en familia, o de repente orábamos y rezábamos juntos. Nice. ¿Qué tanta importancia le dio usted a su autorrealización? Durante la pandemia. A mi autorrealización, pues una importancia muy grande. De hecho, de estar en la pandemia y que después me enfermé, ¿no? Y hubo parientes enfermos, pues sí lo ponía uno en cuestión, ¿no? Se hace uno preguntas y sobre todo las preguntas es hacia cómo continuar, ¿no? Cómo continuar viviendo, cómo continuar haciendo lo que uno hace. Yo hasta cierto punto tenía tranquilidad porque aquí tenemos la licenciatura no presencial, entonces no costó trabajo empezar a trabajar con los alumnos desde casa, ¿no? ¿Cree que en México, así en la población, le dio la gente la importancia a su autorrealización a partir de la pandemia? Hubo mucha gente que le dio importancia a eso, y yo creo que a nivel institucional, tanto las iglesias como otras instituciones no estaban muy preparadas para eso. Aquí tuvimos una experiencia muy buena porque nosotros tenemos un seminario de ética que nos reunimos cada 15 días desde 2014 con profesores y alumnos de la maestría en teología. Entonces supimos, yo me di cuenta que yo coordiné el seminario, entonces yo me di cuenta que estaba esta oferta del departamento de psicología de hicieron un call center desde 2017 cuando el terremoto, hicieron un call center donde escuchaban a la gente sobre sus crisis psicológicas, la gente que necesitaba un soporte psicológico ante el problema de la pandemia. Entonces surgió la idea de por qué no hacerlo también a nivel espiritual, ya que eran teólogos y teólogas. Quienes participaron más activamente fueron las mujeres, las teólogas, las compañeras,
y psicología nos dio la oportunidad de agregar la dirección, de agregar el teléfono, los teléfonos, o más bien de agregarnos a ellos, pero en el terreno espiritual. Entonces la gente llamaba para hacer preguntas, diciendo ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo es posible? Una cosa que impactó mucho a la gente, porque las compañeras lo comentaban, que hubo gente que decía, ¿cómo es posible que el Papa Francisco en la Plaza del Vaticano vacía? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasó con Dios? No podemos ir a la iglesia. Pues, en conclusión, siento que la salud espiritual es una salud que no hemos tomado en consideración todos los seres humanos, pero deberíamos, ya que es una salud muy interna que solo nosotros podemos trabajar con nosotros mismos, nadie más. Entonces sería importante que le tomáramos un poco de importancia y lo llevamos a cabo en nuestra vida diaria. La salud espiritual es muy importante. Las personas solemos no cuidar este aspecto en nuestra vida. Realmente nosotros necesitamos preguntarnos quiénes somos en el mundo, qué es lo que estamos haciendo y si estamos cómodos con ello. A raíz del COVID-19 hemos dejado de lado muchas de estas preguntas y solamente nos hemos enfocado en el presente. Considero que es muy importante que comencemos nuestra vida de nuevo, que pensemos que sí existe un futuro y que podemos lograr grandes cosas si nos la proponemos, que no descuidemos de lado nuestras creencias y que si no creemos en algo en específico, creamos en nosotros mismos. Considero que la salud espiritual debe ser fundamental para todas las personas y que tomen conciencia de que existe una relación entre nosotros y el ser interior. La pandemia afectó muchísimo a la población mexicana. Muchísimos mexicanos perdieron la vida. Todos nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que esta situación mejore. Entre todos, si ponemos nuestro granito de arena, podemos ver una gran área de oportunidad y de cambio. Agradecemos mucho toda la cooperación que recibimos de su parte. Realmente trabajar con Venezuela nos ha dejado muy buenas experiencias. Al final del día, somos hermanos latinoamericanos y esperamos volver a trabajar con ustedes. Que el COVID-19 no nos supere y podamos seguir adelante con nuevos proyectos. ¿Qué tal te pareció la experiencia con Venezuela? Muy bien, excelente. ¿Aprendiste algo nuevo? Palabras nuevas y acentos. Ellos nos pueden imitar muy chistoso. O sea, sí les sale. Y palabras, pues sí, como cifrino, que expresa, conchale, que es como wow. Y marico. Está súper bien que hayan compartido eso con nosotros. ¿Y nosotros qué les compartimos? Chido, cañón, padre. Está súper bien. ¿Volverías a trabajar con ellos? Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Lizzy? ¿Cómo te pareció la experiencia con Venezuela? Muy padre, excelente. ¿Aprendiste algo nuevo? Sí, palabras como... ¿Cómo eran las palabras? Pues ya nos tienes que contestar. No está muy raro. O sea, el video tiene que... La maestra, yo agradezco a Lau y a la maestra Yuma. Ok. En conclusión, podemos decir que la salud física en México está deteriorada.